Hola amigos, bienvenidos a UJAT Agropecuario. El día de hoy vamos a tener una charla en la que vamos a contar con dos invitados que tienen amplia experiencia en las ciencias agropecuarias y particularmente vamos a abundar sobre el manejo sustentable de cultivos en el trópico. En nuestro estado de Tabasco hay cultivos emblemáticos como el de la caña de azúcar y sobre eso vamos a hablar con el doctor Sergio Salgado García y la doctora Maribel Domínguez. Ellos son investigadores del Colegio de Postgraduados Campus Tabasco y vamos a hablar precisamente sobre los factores que tienen que ver con el manejo sustentable del cultivo de la caña de azúcar. Estos factores son físicos, biológicos, socioeconómicos e incluso políticos. En nuestro país se cultivan la caña de azúcar en 15 estados y se tiene un rendimiento promedio de 68 toneladas por hectárea. Sobre esto y mucho más vamos a tratar en esta emisión de UJAT Agropecuario. Acompáñenos, por favor. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Sergio Salgado García, a quien le damos la bienvenida en este momento. Mucho gusto. Gracias, doctor, por recibirnos. Estamos en las instalaciones del Campus Tabasco del Colegio de Postgraduados y pues vamos a dar paso a nuestra charla, doctor, si le parece. Iniciaríamos nuestra charla preguntándole cuáles son los factores que determinan la sustentabilidad del cultivo de caña de azúcar en el estado de Tabasco, doctor. Bueno, pudiéramos considerar principalmente cuatro. El primero sería el factor físico, donde consideraríamos al suelo, al clima y a la pendiente. Entonces, si nosotros miramos hacia la región de la Chontalpa, podemos observar suelos muy planos, de tipo arcilloso que retienen mucha humedad. El clima nos ocasiona dos tipos de estrés, ¿verdad? De enero a abril tendremos un periodo de sequía y de septiembre a octubre un periodo de exceso de humedad. Entonces, si queremos hacer una buena labor de cultivo de caña, necesitamos de 1 a 2 riegos de auxilio. El otro factor sería el biológico, que está relacionado con las plagas del cultivo, en este caso la rata de campo, que pues corta los trozos de caña en la parte de abajo y hace que la caña caiga. Por otro lado, tenemos los barrenadores, que estos taladran los tallos comiéndose el producto y posteriormente se contamina por otros microorganismos. Y en el caso de la mosca pinta o salivazo, pues esta a nivel de ninfa chupa las raíces de la caña y le extrae la savia, ¿verdad? Y cuando está adulto, pues ya pica la savia, pero en las hojas dándole un aspecto de quemado, ¿verdad? Los otros factores pues se refieren a los socioeconómicos y políticos, de los cuales pues podríamos hablar en otra ocasión. Bien, doctor, pues nos acaba de plantear los factores que determinan la sustentabilidad y ahora bien, considerando esto que nos acaba de comentar, ¿cómo podría entonces lograrse un manejo sustentable de este cultivo de la caña de azúcar? Bueno, si lo enfocamos directamente al suelo, que es la parte donde hemos estado trabajando durante los últimos años, pues lo primero que tendríamos que hacer es evitar las quemas para que los nutrientes que están en los residuos de cosecha puedan ser incorporados, ¿verdad? Otra sería la fertilización, ya sea química o orgánica, cambiar el sistema de caña a caña por un sistema que fuera caña, leguminosas, caña. De esa manera, pues, el suelo se revitaliza con la adición de estas leguminosas. Asimismo, pues cuando se va a hacer un cambio de cepa, pues se requiere hacer una buena preparación del terreno, sobre todo para romper las capas del suelo que están endurecidas, ¿verdad? En el campo se les conoce como piso de arado, pero esas capas endurecidas
impiden que las raíces penetren, ¿verdad?, a mayor profundidad. Otra situación sería realizar el drenaje para evacuar los excesos de humedad. Bien, doctor. Usted mencionó la quema. Esto generalmente pues, se tiene la idea de que es parte del sistema de cosecha. En ese sentido, el sistema actual de cosecha de la caña de azúcar, ¿cómo se da? ¿Se sigue quemando? Y si es así, ¿cómo es que se da esta situación de la contaminación por este sistema y cómo podría evitarse, doctor? Pues muy buena pregunta, ¿verdad? Porque efectivamente en Tabasco la mayor parte de la superficie cultivada se cosecha con el sistema caña quemada, alce mecánico, ¿verdad? Hace 5 años se había incursionado en unas 1.500 hectáreas el sistema de cosecha en verde. Sin embargo, los productores retomaron el sistema de caña quemada y cosecha mecanizada, lo cual pues quema pues los nutrientes que están contenidos en el follaje. Con esta quema hay emisiones de partículas al ambiente y durante el proceso de fabricación, más bien de extracción del azúcar, se generan partículas que estas sí pueden llegar a causar problemas en las vías respiratorias. Entonces la idea sería hacer cosecha mecanizada, ¿verdad? Hasta donde sea posible. En verde, como en verde, sí, para dejar que los residuos se incorporen al suelo. Después de todo esto que hemos platicado, ¿cuáles serían entonces las limitaciones con respecto al manejo agronómico sustentable para el cultivo de caña? Bueno, yo deseo comentar, ¿verdad?, de que cada ingenio es un mundo. En cada ingenio se conforman los comités de producción y de calidad cañera, que usualmente están conformados por un líder cañero de la CNC, el otro líder cañero de la CNPR, el superintendente de campo y el gerente de fábrica. Ellos determinan qué prácticas van a autorizarse para su implementación. Pero también tenemos productores de avanzada edad, lo cual limita aplicar esas innovaciones. Doctor, si nos permite, iríamos a unos promocionales y regresamos con la otra parte de la respuesta que nos está planteando en este momento. Por favor, amigos, acompáñenos en UJAT Agropecuario. Adelante. Bien, gracias por continuar en UJAT Agropecuario, amigos. Y doctor, nos comentaba sobre los productores ya de avanzada edad. Sí, mire, a nivel mundial existe mucha tecnología desarrollada con principios de sustentabilidad y aquí en el estado de Tabasco la superficie promedio es de 3 hectáreas, lo cual por una parte sería limitante. Lo otro sería la apertura de los productores a intentar cambiar el sistema, ¿no? Ejemplos tenemos muchos de cómo poder implementar esa sustentabilidad. Por ejemplo, el manejo integrado de plagas. Ya en algunos ingenios tenemos el establecimiento de percheros, que es una vara con un travesaño donde el ave rapaz puede situarse y cazar a sus presas. Las más eficaces son las lechuzas, porque estas pueden comerse de 8 a 10 ratitas en una noche, ¿verdad? Por eso es que es importante también tener zonas arboladas alrededor de las zonas cañeras, porque esos serían los hábitats. También existe el trampeo mecánico para el control de la rata. En el caso de los barrenadores y de la mosca pinta, ya tenemos microorganismos como hongos, bacterias que pueden controlarlos, ¿verdad?, de manera eficiente. Sin embargo, esta tecnología va muy lento. En el caso de la nutrición, pues se requiere aplicar una nutrición balanceada. Ya vamos a platicar un poco más adelante del CIRT. Hablábamos ya de la importancia del drenaje, porque nuestros suelos en Tabasco retienen demasiada humedad y es lo que ocasiona
los bajos rendimientos, ¿no? Doctor, usted comentaba hace un momento sobre el CIRT, que es el sistema integrado para recomendar dosis de fertilizantes. Esto es estratégico definitivamente para lo que tiene que ver con la nutrición del cultivo. ¿En qué consiste este sistema integrado para recomendar dosis de fertilizantes, doctor? Pues muy bien, el CIRT, como su nombre lo indica, es un sistema que integra varias metodologías que han evolucionado en los últimos 100 años. ¿Sí? Y precisamente dice integrado, ¿verdad? Porque toma en cuenta pues, todo lo que ocurre alrededor de una zona cañera, ¿no? Entonces, la primera etapa del CIRT consiste en delimitar un polígono donde se ubique todo el área cañera y posteriormente identificar qué clases de tierras están ahí. Una vez que ya tenemos los diferentes tipos de tierra, nosotros hacemos una caracterización de su fertilidad para determinar problemas de residualidad de nutrientes. Asimismo, nosotros podemos determinar qué cantidad de nutrientes se requiere por cada tonelada de caña que se produce. Con esos dos componentes nosotros podemos estimar la dosis. Y como también se hace un recorrido por el área cañera, también se genera un programa de manejo agronómico. Otra parte importante del CIRT son los polígonos, hacer la caracterización del clima. Resulta que no llueve de manera homogénea en una región. Puede haber hasta 200 milímetros de diferencia de un área a otro. Entonces, por eso es que es importante el registro de los datos del clima. Entonces, con toda esta información, pues nosotros generamos un programa de manejo sustentable. Esta metodología la hemos aplicado aquí en los 3 ingenios azucareros, a las plantaciones de cítricos, incluyendo naranja-limón, y al cultivo de piña, a la palma de aceite, y también en el ingenio Pujiltic que está en Chiapas, ¿no? Bien, doctor. Hablando ya en lo que tiene que ver con su quehacer como profesor de posgrado, usted ha impartido cursos como el manejo sustentable de la fertilidad del suelo y otro que es el de agricultura de precisión. ¿Cómo se articula esto con la investigación, la formación de recursos humanos y la capacitación a productores? Bueno, en mi caso yo pertenezco a los 2 programas de posgrado que se ofrece aquí en el Campus Tabasco: Producción Agroalimentaria Tropical y el doctorado en Ciencias Agrícolas en el Trópico. Bueno, a través de nuestro quehacer hemos intentado cerrar ese círculo virtuoso de conseguir los financiamientos, de formar los recursos humanos, hacer investigación. Esos conocimientos que se generan a través de la investigación los hemos ido incorporando a los cursos, ¿verdad? Entonces, una preocupación nuestra era qué está pasando con la fertilidad del suelo, ¿verdad? Y eso relacionado también con el cultivo de caña. Posteriormente, con el surgimiento de las nuevas tecnologías, pues vemos de que es necesario hacer recomendaciones al nivel de lote de productor. Por lo tanto, tuvimos que incursionar en estas tecnologías satelitales, ¿no? Y pues todos esos conocimientos generados pues los hemos ido difundiendo a través de libros, de manuales, de artículos científicos. No basta con generar los conocimientos, hay que hacer la difusión, además de los cursos que ya se mencionaron, ¿no? Doctor, en cuanto a los cursos y esta difusión, lo que tiene que ver con la capacitación a productores, ¿qué es lo que más les ha funcionado? Es decir, talleres, cursos o directamente a la práctica, ¿qué es lo que más les ha funcionado? Pues hemos hecho de todo, ¿no? Talleres con hijos de productores, talleres para productores, cursos de capacitación a través de FIRA para certificar a los técnicos, y asimismo acompañado de la generación de los manuales, ¿no? Entonces, pues ahora sí que ha sido vasta esa experiencia, ¿no? Enriquecedora. Y obviamente que también se debe contar con la apertura y la colaboración por parte de la industria para que haya ahí la interacción que permita que estas
tecnologías puedan ser adoptadas definitivamente. Bueno, actualmente, ¿verdad? Estamos llevando a cabo un proyecto que, bueno, lo que lo menciona, es un sistema de administración de cultivos precisamente basado en principios de agricultura de precisión. Y a través de la Superintendencia de Campo del Ingenio Santa Rosalía y la Organización de Productores de la CNPR, pues tenemos 18 parcelas de observación en el campo, ¿no? Que esto ya es un hecho, ya es una realidad, se está llevando a cabo y han tenido buenos resultados hasta ahora. Bueno, la idea de que en este año concluimos el primer ciclo de cultivo, y la idea es generar una aplicación para un celular a través del cual los productores puedan darle seguimiento agronómico a su cultivo. Muy bien, doctor. Pues agradecemos mucho su participación con nosotros. Hasta aquí llega el doctor Sergio Salgado García en nuestro programa UJAT Agropecuario. Vamos a ir a unos promocionales y regresamos al siguiente bloque para despedirnos. Adelante. Bien, gracias por continuar con nosotros en UJAT Agropecuario, amigos. Comentábamos sobre el manejo sustentable de la caña de azúcar, que es un cultivo propio de las zonas tropicales. Y pues para concluir con esta charla, permítame por favor darle la bienvenida a la doctora Maribel Domínguez Domínguez. Doctora. Muchas gracias. Bienvenida, gracias por estar aquí. Con ella vamos a platicar sobre esta tarea pendiente con respecto a la generación de conocimientos de frontera y la formación de recursos humanos respecto al manejo sustentable, no solamente del cultivo de la caña de azúcar, sino de todos los cultivos en las zonas, en las regiones tropicales en la cual se encuentra ubicado nuestro estado de Tabasco. Doctora, en este sentido, el Colegio de Posgraduados tiene como parte de su oferta educativa el programa de doctorado en ciencias agrícolas en el trópico, conocido como PRODOCAT. Este contribuye a lo que acabamos de comentar: generación de conocimiento y formación de recursos humanos calificados, competentes en cuanto al manejo sustentable de los cultivos tropicales. ¿Cuál es el objetivo central de este doctorado, doctora Maribel? El programa de doctorado en Ciencias Agrícolas en el Trópico del Colegio de Posgraduados Campus Tabasco busca generar doctores en ciencias en el área agrícola, que sean capaces de desarrollar proyectos de investigación innovador, que genere conocimiento en el área del manejo de los recursos naturales y en los sistemas de producción agroalimentarios. Dentro de estos tenemos el cultivo de la caña de azúcar, tenemos el cultivo de las plantaciones de coco, las plantaciones de cacao y sus productos que se generan. Tenemos el manejo de los recursos forestales y también la producción de alimentos, como en el caso del queso, y la producción de carne en los sistemas pecuarios. Aquí también se busca que se genere valor agregado a estos productos que se puedan generar con todos los sistemas de producción, como en el caso del cacao o del queso, por ejemplo. Pues es otra de las líneas que se manejan dentro del programa de doctorado. Tenemos 4 líneas. La primera es la línea de manejo de recursos naturales. Tenemos la siguiente, que es sistemas de producción agrícola. La siguiente son los sistemas sustentables de producción pecuaria. Y la última se refiere a el valor agregado que se genera con los productos que vienen de los sistemas de producción. El programa de doctorado está reconocido dentro del Padrón Nacional de Excelencia de CONACYT y contamos con becas para los estudiantes que quieran realizar su doctorado. Tenemos déficit en el país de doctores en ciencia, entonces es el momento de hacerle la invitación a los jóvenes de nuestro país y de estudiantes también de fuera, porque también podrían realizar sus estudios de doctorado.
A nivel nacional, pues se les puede apoyar con becas de CONACYT y estudiantes del extranjero tendrían que tener sus becas de sus países. ¿Quiénes pueden ingresar a este doctorado en ciencias agrícolas en el trópico? El doctorado en ciencias está dirigido a los maestros en ciencias, estudiantes que estudiaron su maestría en ciencias y que tienen la capacidad para realizar proyectos de investigación que sean, como ya mencioné, innovadores. En este sentido, dentro del área de manejo de recursos naturales y de sistemas de producción agroalimentarios. Serían los que podían entrar y las carreras afines a estas dos áreas. Aquí estamos hablando de, por ejemplo, biólogos, de estudiantes dentro del área de manejo de recursos naturales, ingenieros agrónomos obviamente, también veterinarios realizan sus estudios aquí en el doctorado del PRODOCAD. Doctora, ¿cuáles son los requisitos de ingreso al doctorado en ciencias? Ok, tenemos varios requisitos. El primero es que el estudiante debe tener un promedio mínimo de 8 para poder ingresar al doctorado. Que más quisiéramos que llegaran al 9 o al 10, ¿verdad? Pero lo mínimo es el 8 para poder ingresar. Ese es uno de los primeros requisitos. El siguiente es contar con un manejo del idioma inglés. Y ahí estamos pidiendo que mínimamente alcance un puntaje de 450 puntos para el examen de TOEFL, que es avalado por el Colegio de Postgraduados, o uno que es similar, que sería el TOEFL ITP. También ese se le acepta para estudiantes del extranjero. Y otro de los requisitos es el examen Ceneval que deben de realizar, el Exani 3. Este debe tener un promedio mínimo de 950 puntos para que puedan cumplir con los requisitos. Y bueno, hacer un planteamiento de un proyecto de investigación que va a ser asesorado por un consejo particular que está formado por profesores del Colegio de Postgraduados. Aquí contamos con una currícula de 26 cursos que pueden tomar en su primer año para realizar la parte de los cursos, y en los siguientes 3 años su proyecto de investigación. Pues tenemos 31 doctores en ciencias que están impartiendo los cursos y que están formados en diferentes instituciones nacionales y extranjeras. Muy bien, y para mayores informes, doctora, pues ya están apareciendo en pantalla la dirección de correo electrónico y también el enlace a la página web en la cual pueden consultar estos detalles sobre las fechas de inscripción. Doctora, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros, doctora Maribel Domínguez, y a ustedes, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de UJAT Agropecuario. Hasta la próxima.